es amor para Dios. Y si se alcanza a ver en la imagen un poquito, como que ven, la luz no nos favorece mucho, pero les describo, es Cupido y con una flecha enterrada, ¿no? Y es que este mes de febrero, a partir de esta semana, un poquito antes, los medios de comunicación nos empiezan a bombardear con la idea del amor, con el concepto que el mundo tiene del amor, el concepto de comprar, el concepto de que ese día debes de amar, el concepto que a lo mejor ese día hay que fornicar, el concepto de sexo ilícito, etc. Eso es lo que el mundo nos transmite en estos tiempos. Entonces, cuando yo vi esa imagen, dije, a lo mejor se ve un poco agresiva, pero es que es la verdad. Debemos de exterminar ese concepto equivocado de Cupido y que el 14 de febrero me le tengo que declarar y a como dé lugar, tengo que estar con alguien, si no soy un loser. Pero esta palabra tiene dos perspectivas distintas, porque cuando decimos amor para Dios, yo pensaba, es que esto se puede interpretar de dos maneras. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que ven ahí? A ver, de este lado, ¿qué ven en esa imagen? Por acá me dicen dos copas, una copa, dos caras. ¿Qué ven por aquí? Dos rostros. ¿Qué más? Una copa, no alcanzan a ver. Lo de color negro viene siendo la copa y el color blanco, izquierdo y derecho, dos rostros. La que sigue, por favor. ¿En esa qué es lo que ven? ¿Un rostro? Ajá, por acá, ¿qué es lo que ven? Sí. Entonces, muchos ven a un hombre con su saxofón en el color negro, que está parado de perfil, más o menos así. Y muchos ven la silueta del rostro de una mujer. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque pues nuestra mente puede tomar la palabra de una manera o de otra, y depende del corazón que traigamos, es lo que vamos a recibir. A lo mejor tú vas a recibir el rostro de la mujer, y a lo mejor otro recibe la persona con el saxofón. De la misma manera, esta palabra se divide de la misma forma, porque yo decía amor para Dios, y como dicen por ahí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El amor para Dios, como primeramente me lo mostró, es cómo yo voy a manifestar mi amor para con Dios. Esa fue la primera visión o ilustración que Dios me dio. ¿Cómo es que yo doy mi amor para Dios? Segundo, ¿cómo es el amor para Dios? Es decir, ¿cómo lo ve Él? ¿Cómo te da ese amor a ti? Y por eso las imágenes. Tú dispón tu corazón y ve las dos partes. ¿Cómo yo le doy mi amor a Dios? ¿Y qué es lo que quiere Dios que demos como amor? ¿O cómo lo ve Él? La siguiente, por favor. Entonces, yo les voy a dar como la forma práctica. A mí me gusta ser más práctico. A mí dime cómo solucionar el problema, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a demostrar mi amor a Dios? Primero, a través de tu alabanza y tu adoración. ¿Y qué es la alabanza? Hace unos días me decían, no, pues cantarle, ¿no? Cantarle a Dios. Y yo decía, es que no puede ser nada más cantarle, porque alabar quiere decir cosas favorables de una persona o cosa, resaltando cualidades
o méritos. Y adorar, como ya nos había dicho Selene, es amar en extremo. Vamos a verlo primero, alabar, es decir, cosas favorables o virtudes de una persona o cosa. Entonces, si te das cuenta, el concepto de cantarle a Dios se queda corto, porque también hay bandas de metal que le cantan a Dios, pero solamente blasfemias. Lo maldicen, hablan mal de Él, pero al final de cuentas le cantan. Entonces, si te das cuenta, debemos de extender el concepto de alabar a algo más. En forma de canción, como ahorita lo escuchamos, es una manera de alabarle, porque cantamos, exaltamos su nombre, damos a notar sus virtudes. Eso es alabar. Y a veces yo me pregunto, y no lo ven como regaño, ¿por qué cuando es la alabanza solo hay cierta parte de sillas llenas? Y a veces yo tengo que recordar cuando eran mis primeros días que me iba a la alabanza, porque digo, no, pues lo importante es escuchar la conferencia. Lo importante es yo recibir, porque para eso vengo, ¿no? Para recibir y cambiar mi vida. Pero después Dios me enseñaba esto. También es alabarlo, y es algo que poco a poco fue naciendo en mi corazón. Y no podemos conformarnos con nada más deleitarnos en escuchar la palabra. También debemos de empezar a descubrir por qué cantan y por qué bailan y brincan. Al principio era un misterio para mí. ¿Por qué lo hacen? Y la verdad yo decía, no ven que se ven ridículos. Y eso era lo que había en mi corazón. Pero más allá de eso, había una amargura escondida. Había traumas en mi cabeza, en mi corazón. Y a lo mejor por eso algunas veces nos cuesta trabajo. Por ejemplo, dijo Selene, levantar las manos, rendirnos al Señor en el momento de la oración. ¿Por qué nos cuesta rendirnos ante Dios? Y cuando te dicen, esto es un asalto, no, sí, llévate lo que quieras, pero no me hagas daño. Ahí sí, hasta que tenemos la pistola en la cabeza, es cuando nos rendimos realmente. Debemos hacer un esfuerzo en verdad por rendirnos, por tener un corazón más enseñable, un corazón dispuesto a rendirse ante Dios. Porque te digo algo, pues sí, era soberbio yo, no quería levantar mis manos. ¿Y para qué? ¿Para qué levanto mis manos? Siempre preguntándome, ¿para qué? ¿Le importará a Dios realmente? Sí le importa, realmente es importante para Él. La alabanza, la adoración, porque de igual manera las canciones en lo secular antes hablaban del amor hacia una mujer, hacia un hombre. Te amo, te adoro, te necesito y sin ti no puedo vivir. Y hoy han cambiado, ha evolucionado la música, como ojalá te mueras, que te vaya mal, y otras linduras que por ahí escuchamos. Pero dense cuenta que adorar, dice, adorar es amar en extremo. Extremo habla de límites. ¿Cuáles son los límites que tú pones para amar a Dios? Y no podemos limitarlo a estas 4 paredes. Los límites debemos de quitarlos y no solamente amar al que tienes al lado en este momento. Jesús nos enseñó, te han enseñado que tú pagues con la misma moneda, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Y les decía, pero yo les digo que lo hagan al revés. Te pagan con mal, tú pagas con bien. Y decía, sí, pues puedes amar a los que te aman. Pues qué mérito tiene eso. Ama a tu enemigo. ¿Con quién estás en enemistad el día de hoy? ¿Con quién estás peleando a cada rato? ¿Qué vecino es el que te cae mal? ¿Qué compañero de trabajo es el que no toleras, no soportas?
A ese es al que debes de amar, porque al que ya te ama, pues qué mérito se tiene, y eso es bien difícil. Pero Dios nos da la capacidad de verdad, por lo menos tolerarlo. A veces la gente es grosera contigo, ámalo, aunque sea darle sí, chido por ti. Pero ya no pagar con agresión, ¿ok? La siguiente, por favor. Esto lo respaldo bíblicamente y dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de aquí los ha sacado Dios de las tinieblas? A mí sí me ha sacado. No sé qué les falte, qué convicción, qué les falta para convencerse. Pues pídale a Dios a ver si es cierto. Porque yo preguntaba eso: ¿eres de verdad? ¿Eres real? Pues a ver, sácame, quítame este problema, quítame esto que no puedo dejar, quítame esta adicción, quítame lo enojón, quítame lo lujurioso, quítamelo. Y Dios escuchó mis súplicas. Yo no sé cuál sea tu súplica, pero de verdad lo va a hacer. Hay que ser insistentes. Pero el punto aquí es que Dios nos está mandando. Somos su nación, su pueblo, del linaje escogido. Y quiere que hablemos de las virtudes que Dios tiene, de ese que te sacó de la oscuridad a la luz. La siguiente. Salmo 150, el último salmo, en la última parte, el último versículo, dice: todo lo que respira, alabe a Dios. A ver, respiren. Entonces puedes alabar a Dios. No hay excusa para no hacerlo. La que sigue, por favor. ¿Qué otra manera de manifestar nuestro amor para con Dios? Poniéndolo como primer lugar en nuestra vida. Dice primera de Juan 2, 15, 16: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué quiere decir esto? No te vayas a confundir con que, bueno, entonces ya no voy, por ejemplo, a amar la naturaleza, a amar la creación. Cuando Dios nos dice esto, es que no caigas en afán, a lo mejor con tu trabajo, es que no caigas en afán o en idolatría hacia una persona, porque a veces nuestra mente está dividida: o voy a ver a mi novia, o vengo aquí a la congre. A veces estamos en ese dilema. Híjole, tengo una chamba, pues no es tan importante, pero voy a la chamba o vengo a escuchar la palabra. Y a lo mejor tu corazón está bien necesitado porque ayer la pasaste mal. Y de verdad te digo lo importante que es orar en un principio, el principio de tu día. Es bien difícil porque todos nos levantamos temprano, con prisas para ir a trabajar, y es difícil, mas no imposible. Entonces no ames las cosas del mundo. A veces usamos la muletilla de primero Dios se dará, primero Dios aquello, primero Dios lo otro. Primero Dios a veces se convierte en no, primero yo, no, primero mis cosas, no, primero lo que a mí me conviene. Y lo primero debe de ser Dios. Eso significa primero Dios, ¿no? Y hágase tu voluntad, no la mía. Siguiente, por favor. Otra manera de amar a Dios es aceptando su voluntad. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Levanten su mano, por favor. ¿Todos? A ver, levanten bien la mano. Sí, todos. Gracias a Dios, porque todos amamos a Dios. Pero ojo,
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que han sido llamados para su propósito, para su servicio? Levanten la mano, no tengan miedo. Les conviene, es algo que les conviene de verdad. Al principio yo decía, bueno, ¿y a mí qué me da? El venir y que me digan que soy escogido y que Dios me ama. Pronto lo vas a ver. Ahora sí que y ciegamente, déjate guiar, como dicen por ahí, y cree, sigue en este camino. Dice la palabra también que la puerta ancha es la que te lleva a perdición. Es decir, el camino fácil, donde tú pones tus reglas, donde tú haces lo que quieres, donde te metes lo que quieres, donde andas con cuantas quieras o cuantos tú quieras. Esa es la puerta ancha, el camino fácil. Y dice también que hay una puerta estrecha, una puerta angosta, la cual es la que te lleva a salvación. Es el camino difícil. No es lo mismo pasar por este camino ancho que pasarme entre las sillas y tener que hacer a un lado ciertos obstáculos. ¿Esos obstáculos cuáles son? Pues es el renunciar a los deseos de tu carne. Decía el versículo pasado, no ames las cosas del mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Hay una lista bien larga en Gálatas 5. Pero yo creo que Dios ya ha tocado tu entendimiento y te ha traído aquí por algo. ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que a veces cierto familiar o cierto amigo me dice, oye, ya eres bien enojón, ya bájale a tu neurosis, ¿no? Bájale ya a tu chisme, bájale ya a tu adicción, bájale ya a tu codicia, a tu avaricia, deja de estar envidiando. Esos son los deseos de la carne. También habla de homicidios, habla de mentira, de borracheras. La lista está larga, nada más me acuerdo de los que me pegan a mí. Ustedes acuérdense, en Gálatas 5 le hace todo este capítulo. Está muy padre. Habla primero de las tinieblas, obras de la carne, y después el fruto del Espíritu Santo. Pero volviendo al punto, todos levantaron su mano diciendo que aman a Dios y que son escogidos. Entonces, ¿qué pasa cuando la voluntad de Dios como que no es lo que tú esperabas? Es que yo esperaba lo mejor, que me dieran un trabajo y no se me dio. Es que a lo mejor Dios tomó la decisión de llevarse a una persona antes del tiempo. ¿Sigues amando a Dios? ¿Sí ves el bien que hay ahí? A lo mejor estoy padeciendo una enfermedad, o no tú, un familiar está en enfermedad. ¿Sigues amando a Dios? Y lo que Dios quiere es revolucionar nuestra mente. Cuando llegamos aquí a la palabra, a mí me decían, y yo creo que lo mejor a muchos, es que ahí nada más es puro lavado de cerebro. Y como que empezaba a titubear en estas cosas, no es que sí me está lavando el cerebro. Pero al final me di cuenta que tenía que dar gracias a Dios por ello, porque mi mente estaba llena de mucha suciedad, de mucho cochambre, mucho pecado sexual, que es el más difícil de quitar, que ni con salvo te salvas. Solo con Cristo te salvas para arrancar esos pecados bien arraigados. Las adicciones, todo lo que es de un carácter adictivo, llámese alcohol, droga, comida, sexo, es difícil de quitar. Pero salvo no te salva, Dios sí te salva y te limpia profundamente, te renueva. ¿Cuántos de los varones fueron una renovación? Por ahí veo a algunos. ¿Y cómo se han sentido? Se sienten nuevos. La manera de pensar
se ha renovado, ha cambiado. Lo que quiero que veas es que este versículo nos quiere decir que tú ya no veas tus problemas como problemas. Ver el propósito perfecto que Dios tiene para esta situación que te tiene incómodo. Esa piedrita del zapato. ¿Por qué tengo que lidiar con cierto familiar, con cierta situación, con ciertas pérdidas? ¿Por qué? A lo mejor ya no quieres, Señor, que yo dependa del hombre. Ayer entraba en esa reflexión. Bueno, ¿y para qué tanto rollo? ¿Para qué me metes en tantas cosas? A manera de queja, ¿no? Hace muchos años. Tengo que hablar un poco de mí. ¿Por qué yo tuve una madre a la inversa? ¿Por qué la mayoría de las madres quieren a hijos profesionistas? La mía no. ¿Por qué la mayoría de las madres darían todos sus recursos para que un hijo acabara su carrera? La mía no. O sea, como que estaba al revés la mía. O sea, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, Señor? Y Dios me decía, es que yo quería que te fortalecieras. Yo quiero darte fuerza, porque eres cabeza, eres hombre. Y vas a llevar un liderazgo en una casa, en una familia. Cuando de repente sientas que te faltan las cosas, que te faltan fuerzas incluso, es que Dios quiere levantarte. Y a mí me quería sacar de la hamaca de comodidad en la que estaba. Porque a veces así nos gusta estar acostados en la hamaca, esperando a que las cosas nos caigan del cielo. Sí, tenemos que orar, tenemos que pedir con fe, pero dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Puedes estar orando y orando y orando, pero también ve hacia eso que tú estás anhelando. Y si la voluntad de Dios es que no te llegue mañana, ni pasado, ni en un mes, ni en dos, sino en años tal vez, no empieces a pelearte contra Dios. Aquí dice, y todos levantaron la mano, ¿cómo no les tomé una foto? Que los que aman a Dios, todo les es para bien. No digas, es que esto está mal, me está yendo muy mal. Siempre ve a futuro, porque eso es la fe. Creer en lo que aún no ha pasado, pero tener la certeza de que va a llegar. Y cualquier situación difícil en tu vida, sigue amando a Dios, porque algo bueno trae un crecimiento para ti. Te preguntas, ¿por qué sigo solo? ¿Por qué no ha llegado la mujer que estoy esperando? Si es que hay solteros aquí. ¿O por qué no ha llegado el hombre que estoy esperando? Porque lo quiero alto, lo quiero, ya saben, de gimnasio, no sé cómo les guste. Y bueno, tú pregúntate, mujer, ¿yo qué he hecho? ¿Estoy lista para darle bendición a ese hombre? ¿O estoy lista para empezar a quejarme de él? ¿O estoy lista como mujer para estarlo comparando? ¿Estoy lista para estar echando todas mis quejas del día sobre de él? A lo mejor por eso no ha llegado. Y esa fue la respuesta que a mí Dios me dio. Digo, chale, Dios, no estoy tan feo. Hay gente más fea. Y eso era como que mi consuelo, ¿no? Hay más feos. Y seguro me tiene que llegar algo. Así era mi fe, ¿no? Y yo decía, bueno, Dios, ¿por qué estoy busque? Después de pasar por una situación tormentosa en mi vida, una relación destructiva, de aferramiento, porque cuántos de jóvenes, o a lo mejor ahorita, no se aferran a algo que Dios ya te está diciendo, ya no es por ahí, no es con Él, por ahí no es. ¿Por qué no me crees que yo tengo algo mejor para ti, a una mejor persona?
¿Por qué te aferras con el que fornicas? ¿Por qué te aferras con ese? Y Dios me llevaba a esos momentos de reflexión. ¿Por qué no llega esa persona? Y Dios me pedía, analízate. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en verdad? Desnúdate, no literal. O sea, desnúdate, busca dentro de ti. ¿Qué es lo que todavía falta que pulas en mí? Que limpies. Y Dios me lo fue revelando, qué me hacía falta por cambiar. Porque esperamos lo padre, lo bonito. Pero ¿qué vas a hacer con eso cuando Dios te lo dé? Si no estás preparado, se te va a ir de las manos. Alguna vez leí en un libro que decía, ¿estás esperando por algo? ¿Estás esperando por la lluvia de bendición? ¿Y qué estás haciendo mientras? ¿Ya estás construyendo tus pozos, tus cisternas, para poder captar toda esa agua? ¿O estás esperando, Dios ya va a llegar? ¿Ya va a llegar? Como los niños chiquitos, ¿no? ¿Y cuántas horas faltan? ¿Y cuántos días faltan? ¿A poco no hay niños así? Yo conozco uno que le dices 3 días antes que lo vas a llevar a tal agua, ya vamos a ir. ¿Cuántos días faltan? Así de, ay, mejor le digo 5 minutos antes, para que ya no me esté diciendo. Pero en ese lapso de espera, en ese momento, tú debes de empezar a construir tu cisterna para poder recibir toda esa lluvia de bendición. Debes de empezar a ponerle cimientos fuertes. Debes de empezar a preparar ese terreno. Pero si estás esperando sin hacer nada, error. Debes de prepararte para tratar a esa persona, porque después de muchas relaciones, como el 14 de febrero nos ha enseñado, que cada 14 de febrero debes de estar con alguien, porque es el 14 de febrero. ¿Cómo vas a estar solo o sola en ese momento? Y vas con uno o con una y otra, y así van pasando los años. ¿Qué es lo que pasa? Tu corazón empieza a herirse. Ay, qué cursi eso de que el corazón se hiere. Pero no es que te desangre el corazón y le pongas una flechita y bien bonito, no. ¿Cómo se manifiestan esas heridas? Conforme vas pasando con más personas, si te fue celoso, te fue infiel a otra persona, ya no tienes la misma confianza con el que sigue. Estás checando cada vez que suena el celular. Como que ya ven los caracoles que le salen las antenitas así. Y así de quién es. No, y si se sale a contestar afuera, hasta te pones un espía, ¿no? De esos chiquitos, de esos micrófonos espía. ¿Qué estará diciendo? ¿Con quién estará hablando? Y ya empieza a haber temores en ti. ¿Cuál es el patrón de seguridad que le pone al celular? Para ver sus mensajes, a quién le está escribiendo. Y empiezas a entrar en esa locura terrible de saber con quién habla, a dónde va, qué come, cómo viste, por qué te echas perfume, por qué te rasuras conmigo, hueles feo, etc. Ahí ya hay una herida en el corazón. Empiezas a volverte celoso y cuando te llegue esa persona especial, ¿qué le vas a dar? ¿Tus celos? ¿Tu neurosis? ¿Tu desconfianza? Va a decir, ¿sabes qué? Bye. Prefiero solo que mal acompañado. Eso se refiere el Señor cuando debes de preparar tu corazón. ¿Ok? Amar a tu prójimo, otra manera de amar al Señor. Yo creo que esa es un clásico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice esta palabra, primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, todos levantaron la mano, y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Les diría, a ver, ¿quién ama a Dios? Y levanten su mano, pero tal vez ya no la levantaremos con la misma confianza. Porque tu hermano no quiere decir tu hermano como tal. Hermanos somos todos. Puede ser tu papá, tu mamá, tus hijos. ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Te sacan de quicio? La neta, a mí sí. El mío es algo especial. Y ratos está bien, ratos está mal, y ratos es de quisiera ahorcarte, como Melo Simpson ahorca a Bart. Y hay veces que, ay, es una cosa. Pero es un juego de emociones que de repente es de ya. ¿Por qué no puedes ser bien portado todo el tiempo? Pero no hay hijos perfectos. ¿Tú fuiste un hijo perfecto? ¿Tú te portaste bien siempre? Allá dicen que sí. ¿Y sabes cuál es el problema? Te olvidas de cómo es un niño. Te olvidas de qué hacías. ¿Por qué lo hacías? ¿Qué sentías? ¿Qué miedos tenías? Cierra tus ojos y piensa, ¿cuál es la discusión más frecuente que a veces tengo con mi hijo pequeño o adolescente, o mi hijo gigante, no sé cómo lo veas? ¿Por qué peleo constantemente con él? Y después piensa, ¿yo cómo era? ¿Cómo era de adolescente? ¿O cómo era de chiquito? Así era también yo. Te están preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya falta poco? ¿Ya? ¿Me compras? ¿Me das? ¿Me prestas atención? Piensa, cada vez que quieras explotar, piensa en eso. ¿Yo cómo era de niño? Antes de soltar la bofetada, antes de jalarle las greñas, piensa en eso. Ya puedes abrir tus ojos. Este ejercicio hazlo en esos momentos de locura y de querer agarrar zapes al chamaco. Entra en ese momento de reflexión. Es bien difícil, sí, porque ¿hace cuántos años fuiste niño? Ya no tiene mucho, pero cada quien no haga sus cálculos y piensa en ello. ¿Cómo fuiste tú? La siguiente, por favor. Híjole, con nuestras ofrendas, amar a Dios, todo iba tan bien y ya van a empezar a hablar del dinero, caray. Ves que no traigo y ya vas a empezar a hablar del dinero. Y Dios dice en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mosto. Mosto es el jugo de la uva para preparar, ya saben, el vino, el drink. Y a lo mejor ahorita no tenemos graneros, pero en ese tiempo pues era lo que se dedicaba mucho, ¿no? La pesca, etc. Pero ahora tus graneros es tu casa, es tu trabajo, tus bienes. Eso es lo que te va a dar el Señor, lo que va a llenar. Y dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué es la primicia? La definición nos dice, lo primero de tus frutos, lo primero que ganes. Y yo les comparto, alguna vez recibí una cantidad de dinero importante y rápido a gastarlo, ¿no? Porque aquí todos somos prudentes y no, vamos a guardar, vamos a ahorrar, vamos a esperar.
todo es paz. No, la neta, yo fui una tarde, un celular, ¿qué compro? Aquí a nadie le pasa eso, solo a mí, pobre de mí. Entonces, de repente empezó a pasar algo en mi corazón. Al empezar a irme desprendiendo de ese dinero, me causaba una molestia, sobre todo cuando no es para mí. Cuando tengo que invitar o ponerme la de Puebla, tengo que tengo que repartir. Los otros zapatos ya tienes 20. Ya tienes 20,000 blusas. Ya tienes todo, o sea, no te hace falta. Y empezó a pasar esa molestia en mí. No manches, o sea, ya vámonos, ya se me va a acabar. Y es neta, me empecé a molestar. Dije, ¿y ahora por qué? Ya me compré lo mío. Pues sí, qué fácil, ¿no? ¿Sabes qué pasó? No di mi primicia al Señor. Lo primero que debes hacer cuando recibes es apartar. Apártalo, no te digo que no manches, si no tengo dónde depositarlo, me voy a morir. No, aparta ese dinero, esa parte que le corresponde a Dios. Eso es la primicia. Lo primero que sacas, apártalo. A partir de que hice eso, sentí una libertad. Dejé de sentir como ese miedo de se va a acabar. ¿Y luego qué va a pasar? No manches, mi billete. ¿Cuál tu billete? Eso es de Dios. ¿No lo sabías? De Él es el oro y la plata. Nada más te lo dio para que lo administres. Así que ni te creas que mi billete, vengo aquí, porque no es tuyo. Te lo da para que lo administres. Ahora dice, honra a Jehová con tus bienes. No habla solamente del cash, del dinero como tal. Honra a Dios con tus bienes. Sabes que alguien va al mismo lugar contigo, tú tienes carro y él no, pues échale un ride. No seas así de chica, ya viene y me va a pedir ride, mejor me voy. Eso es honrar a Dios con tus bienes también, haciendo el bien a los demás con lo que Dios ya te ha dado. Esa es una forma, el prestando, el dando. Ahora, también yo pensaba, ¿para qué usas por ejemplo, tu computadora? ¿Va a estar en el Face de chismoso? Sí, ves unos cuantos minutos, pero que no te la vivas ahí. O vamos a hablar de cosas más fuertes. ¿Todavía no desarraigas de ti la pornografía? ¿La usas para ver eso? ¿Todavía? ¿Tu computadora? Es que, pues ahí apareció la publicidad y dice, dale clic. Y ahí sí obedeces, ahí sí vas. La maquinita me dijo, dale me gusta. Sí, pues bien que te gusta. Entonces, ¿cómo honras a Dios con tu computadora? Pues ponte a investigar de la palabra, a escudriñar, a compartir. Esa es otra manera de honrar tus bienes. Y tú empieza a idear, ¿qué tengo? ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿De qué manera puedo honrarte con esto? Puedo honrarte dejando de estar de chismoso en el Face y escribiendo pestes y digo, ay, ¿con quién anda? Ay, tiene una relación con fulano. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa tu relación con Dios? Pero bueno, ¿quieres que de verdad tus graneros estén abundantes y pues tus bienes se multipliquen? Vamos a hacer la prueba. Todos dijeron, no, sí, vamos, Dios. Todos levantaron la mano. Selena ahorita nos va a compartir una palabra de la ofrenda. ¡Chin! No, alégrate. Dice Dios, pruébame en esto. Pues pon la prueba.
Dios está diciendo, a ver, pruébame. ¿No me crees?